Bueno, buenos días a todos, todas, chicos, chicas, espero se encuentren bien. Eh, Les decía al inicio también que quizás algunos no habían llegado, que hoy es la última clase sincrónica. Pues el trabajo del miércoles lo podemos hacer de manera sincrónica. Entonces, pues bueno, hoy sería como el último formato de clase que tendríamos así, digamos, como con tema y con un poquito de resumen de lectura y todo. Y lo que queda ya después de esto es hacer un foro sobre la película Gattaca, que estaba comentando un poquito antes. Y pues bueno, esa película está, digamos, también en el contexto de la lectura que estaba asignada para hoy. Una lectura de don Antonio Marlasca, el autor de, de la primera lectura. Bueno, dos de las lecturas que ustedes hicieron. El de Introducción a la Ética e Introducción a la Bioética. Acá pues igual vamos a seguir los mismos pasos y pues después hacemos un poquito, ¿verdad? Un audiovisual que me gusta bastante con esta lectura. Vamos a ver por acá. Pues aquí hay algunos otros audiovisuales y un par de casos. Y pues bueno, eso sería, digamos, como un plan de trabajo para hoy. Y finalmente, aquí, digamos, nada más para enseñarles, adelantarles, está la bitácora, ¿verdad? La última bitácora, esta sería la final. Y la bitácora, bueno, la bitácora final, digamos, con el formato de Google Forms. Y la bitácora 9 lo que vamos a hacer es cambiar, digamos, el formulario por el foro. Entonces, pues ese foro va a tener el porcentaje de lo que era el formulario. Entonces, los mismos 5% aplican para acá. Eso sería. Yo les decía que igual, si quieren, yo el miércoles podemos conectarnos para conversar de la peli. Yo, la verdad, la peli la disfruto bastante. Y pues bueno, podemos hacer la conversa ahí el miércoles. Y pregunta de la honestidad siempre, ¿cómo les fue con esta lectura? ¿La hicieron? Vamos a ver a quién le pregunto. Ana Victoria, ¿cómo le fue con esa lectura? ¿La hizo? Hola, profe, sí. Bueno, yo sé que puedo contar con ustedes, siempre las hace. ¿Qué tal con esa lectura, Ana? Cuéntame. Bastante interesante en realidad porque yo, digamos, yo no sabía que eso sucedía en realidad. Y es como que le abre un toque los ojos a uno en realidad. Sí, gracias. ¿Alguien más hizo la lectura? ¿Quiere darnos como alguna apreciación previa de su experiencia en el tema, acercándose a este tema? Ana, dígame un número, del 1 al 15. 14. 14. Silvia Salazar. Silvia, cuéntenos, ¿cómo le fue con la lectura? ¿No le fue? Profe, yo le soy muy sincera, no tuve chance de leerlo. Bueno, agradezco la sinceridad. Dígame otro número, Silvia. Silvia, otro número. Y ya, con eso. Otro número, Perdón. 5. 5. Franco Rodríguez. Sí, profe. Buenos días, Franco. ¿Cómo vas? Contanos, ¿pudiste hacer la lectura? ¿Algo querrás señalar de ahí? No, profe, la verdad no pude leerlas. Ok, bueno. Yo entiendo que no la hayan revisado, pero ahí está, digamos, el material. Ojalá que lo puedan revisar porque pues, lo que yo hago aquí es un repasillo como muy por encima, ¿verdad? Las lecturas siempre son pues, mucho más interesantes de mi resumen. Vean, esto es un tema, bueno, la lectura, perdón, se me olvidó, se llama ¿Cómo hacerle frente a la discriminación genética? Es un tema que uno podría pensar como de película, ¿verdad? Literalmente. De hecho, esta lectura tiene como base mucho de la película Gattaca. Uno pensaría que la discriminación genética es tema de ciencia ficción y pues probablemente podamos en la ciencia ficción expresar un montón de formas de discriminación que no pasan hoy en día. El asunto es que tenemos indicios de que se está dando ya, digamos, realmente formas de discriminación basadas en el material genético, lo cual es como para prender las alarmas y decir, bueno, que esta cosa no se salga de control. La lectura, entonces,
pues trata sobre esto. Principalmente lo refiere a un par de problemas específicos que son exclusión de servicios de salud por, digamos, por marcadores genéticos potencialmente, digamos, que desarrollen alguna enfermedad, y la exclusión de puestos de trabajo, de empleos. Entonces, vemos que la discriminación se expresa como en estos dos grandes polos, servicios de salud y trabajo. También vamos a ver algunos casos, bueno, por lo menos señalar un poco el tema también de la exclusión de recintos educativos, digámoslo así, de ofertas educativas. Pero bueno, ese es quizás un poco más, como más discutible, ¿verdad? Digamos, o por lo menos más fácil de atacar, creo yo. En fin, esto, digamos, puede parecernos extraño, ¿verdad? Yo siento que es como un poco raro, como pensar la discriminación genética en términos de salud en Costa Rica, porque, bueno, en Costa Rica la caja le atiende a cualquiera, ¿verdad? Vivimos en un país, por dicha, que tiene un servicio de salud, pues, universal, en la cual incluso las personas que no tienen, digamos, el seguro al día, ¿verdad? O incluso que no tienen los papeles al día, pues lo atienden, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, no sé, algún turista, qué sé yo, finlandés, le pasa algo ahí en un parque nacional y aunque no tenga seguro de viaje, igual lo atienden, ¿verdad? O sea, no tenemos como, no se discrimina en Costa Rica, ¿verdad? Y, bueno, alguna gente se queja por la atención de personas sin seguro, nicaragüenses o migrantes en general, pero bueno, eso es otra cosa. Y el asunto es que la caja atiende a todo el mundo. Entonces, para nosotros es como extraño pensar en una discriminación porque no la vivimos tan cerca. Y pues bueno, los servicios de salud no en todos lados son así, tienen que ser de paga y si usted no paga, pues básicamente no obtiene ningún tipo de servicio de salud. Y esto entonces como que ya se da, digamos, discriminación en el acceso a la salud en diferentes formas, pero no digamos con el componente genético. Entonces todavía es como un tema extraño, ¿verdad? Es como, bueno, la genética, ¿cómo juega en esto? El asunto es que ahora, con la revolución biotecnológica, tenemos un montón de formas de, digámoslo así, de mapear nuestro genoma mucho más fácil, mucho más barato de lo que pues, se podía hacer hace mucho tiempo, hace algún tiempo, no tan mucho tiempo. Entonces, pues ya los empleadores están usando también como ese, digámoslo así, currículum genético para chequear, mira, este trabajador viene de una familia de diabéticos, ¿verdad? Entonces, probablemente vaya a desarrollar una diabetes y eso nos va a costar incapacidades, nos va a costar, qué sé yo, aplicar nuestro seguro de salud para que el tipo se atienda por la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. O este trabajador, trabajadora tiene una predisposición a una enfermedad cardíaca, ¿verdad? Entonces tiene, digamos, como esas manchas, digámoslo así, en el currículum genético que a los empleadores es un poco concho porque un trabajador que tenga una condición, digamos, de salud puede ser un muy buen trabajador, ¿verdad? El asunto es como que hay una previsión de gasto en las empresas aseguradoras, en las empresas en general, que ahora dicen, bueno, fijémonos en cómo está el material genético de esta gente para saber si contratamos o no contratamos o qué tipo de seguro les ofrecemos o no les ofrecemos. Igual esto suena un poco raro, yo sé, pero bueno, es parte de las capacidades que nos ofrece la biotecnología. Entonces, tenemos ya, pues digamos, técnicas de diagnóstico biotecnológico que nos dicen, bueno, esto hay, no sé, 50% de probabilidades que esta persona desarrolle una enfermedad cardíaca, del sistema inmunológico, etc. Y las aseguradoras, entonces, según esos porcentajes, están haciendo también pues, un ajuste, están transformando cómo venden los productos, pues, digamos, al público y a los trabajadores en general. Acá hay un tema que digamos que escapa a la responsabilidad de las personas y es que yo no escojo el material genético que tengo, ¿verdad? Digamos, no somos responsables por nuestra genética. Diferente a, por ejemplo, si yo soy un fumador o si, qué sé yo, paso comiendo en McDonald's o comiendo mucho, tomando mucha gaseosa, esas cosas sí son parte de mi responsabilidad y sí afectan a la salud, entonces digamos que yo soy
el agente que tiene que hacerse responsable de cuidar la alimentación, por la salud, etcétera, etcétera. Claro, la herencia genética, digo, uno no puede hacer nada, ¿verdad? Y esos son los genes que me tocaron, ya nada que hacer, ¿verdad? Digamos, no podemos retrotraer ese proceso, no podemos tomar acciones sobre eso. Entonces, es complicado, digamos, es casi que un sinsentido pedirle a las personas que sean responsables por su genética cuando uno no tiene control, digamos, de su genética, no podemos cambiarlo. Entonces, hay un serio problema acá porque se está afectando a las personas por un patrón genético que las personas no controlan. Entonces, no es como decir, yo lo estoy rechazando a usted de los sistemas de salud porque usted fue fumador, porque usted pasó comiendo picaritas, ¿verdad? Cochinadillas, paquetillos, y ahora está enfermo y es culpa suya. El punto es que no es por la conducta, sino es por el material genético, cosa que, digamos, nadie controla. Otras, otras cosas que aparecen acá tienen que ver un poco con lo que hablábamos, con el manejo de la información y la privacidad pues en la sociedad de la información. Muchas veces los testeos genéticos no son consensuados con la persona, ¿verdad? Esto se ve en la película, por ejemplo. La película señala que uno de los protagonistas va a buscar trabajo y lo rechazan porque tiene un genoma, digamos, defectuoso. Él tenía una condición cardíaca, o por lo menos la predicción de que iba a padecer del corazón, en fin. Entonces él no conseguía los trabajos. ¿Qué pasa? Dice él, digamos, en el contexto de la película, aunque la persona miente en su currículum, digamos, los empleadores pueden tomar una muestra del ADN y dice de la saliva que el sobre, de un apretón de manos, ahí como que lo exageran un poco, pero bueno, ¿verdad? De un cabello suelto, ahí ya le hacen todo el mapeo del genoma. Entonces, señala problemas de privacidad en el contexto de la información genética. Y es que, valga la redundancia, es un tema sensible y sobre esto va a abundar la lectura. A nadie le interesa mi información genética, a menos, obviamente, que sea a mí, digamos, el interesado directo, la persona portadora de ese genoma, o en el contexto laboral, si realmente hay algún riesgo para terceros, ¿verdad? De que la persona tenga una enfermedad, qué sé yo, que le puedan dar como desmayos repentinos o cosas así, entonces puede significar un riesgo dependiendo del tipo de trabajo que tenga. Entonces, el punto es que si se van a hacer pruebas genéticas a los trabajadores tienen que saberlo y tienen que pues, estar de acuerdo y tienen que guardarse esa información de manera privada para resguardar, digamos, posibles vulneraciones a la privacidad de algo que solo le interesa a la persona portadora de ese genoma. Hay algo similar, un tema parecido a esto, que pasa, por ejemplo, mucho más como en China o en Japón, que se hacen como de todo el mapeo genético para ver si hay compatibilidad genética. Muchas veces, digamos, resulta que se casaron y genéticamente no pueden tener, digamos, tienen condiciones, o el cruce genético implica que no pueden tener hijos o que hay alguna enfermedad recesiva que anda por ahí, etcétera. Y por lo general entonces ahora es como que la gente quiere estar seguro de que su futuro esposo o esposa tiene buenos genes porque principalmente en esas culturas asiáticas es importante que tener hijos y ojalá que el primogénito sea varón, ¿verdad? Eso es otro tema que anda por aquí. La tasa de abortos también elevada que hay digamos, de embriones saludables, fetos normales, solo por ser mujeres, porque, digamos, en la mentalidad asiática todavía el primogénito es mejor que sea un varón. Pero bueno, ese es un tema paralelo que sale un poquito por acá. Entonces, tema sensible también el manejo de la información, ¿verdad? Cómo se utiliza esa información. Y bueno, hay que también aprovechar, aquí hay y aprovecho una vez con estos conceptos. Estos que están aquí resaltaditos, idoneidad y discriminación, los pueden utilizar para la bitácora. La lectura hace esta distinción para también señalar que no todo, digamos, no toda selección es discriminación, sino que también en el contexto laboral hay que distinguir entre discriminación e idoneidad.
que son cosas diferentes y a la cual la lectura pues le pone bastante atención. En la película también se puede reflejar esto. El personaje es muy idóneo, no tiene la genética, digamos, impecable, pero es muy idóneo y hace el trabajo bien. Entonces hay una situación ahí, una contradicción entre, bueno, ¿por qué entonces personas que pueden desempeñar un buen trabajo se consideran no idóneas por un tema genético? En fin, el asunto entonces implica que hay que hacer esta distinción. ¿Qué dice la lectura? Bueno, dice, la discriminación implica que se le da un trato negativo a una persona o a un grupo de personas desfavorecidas en la relación, digamos, discriminatoria. Perdón. Se señala como indeseables. En la discriminación hay como un rebajo en el estatuto ontológico, en la naturaleza de esas personas, ¿verdad? Son como ciudadanos como de segunda categoría, por decirlo de esa manera. Entonces, como que se les aparta, se les discrimina por prejuicios, por temores, por contextos, qué sé yo, políticos, religiosos, de orientación sexual, etc. La lectura dice, ya existen muchas formas de discriminación en el mundo, ¿verdad? No podemos agregarle otra. No podemos hacer de lo que es una técnica o una cierta tecnología, un avance, digamos, en el mundo de la ciencia y la tecnología, una forma de discriminación. Entonces, claro, tenemos un montón de conocimientos sobre los patrones genéticos, los mapas genéticos de cada persona, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, todo eso nos vale para un montón de cosas, pero no nos sirve o no nos debe servir para señalar y discriminar a aquellos que tienen un ADN distinto. El punto radica en que no existe el ADN perfecto. Entonces, si queremos buscar como el ADN perfecto, pues sí, nos quedaremos esperando. Y digámoslo así, el mejor desempeño de un ADN frente a otro también tiene que ver con otro montón de cosas, el contexto, etcétera, etcétera. Digamos que las enfermedades están como casi que fuera de discusión, ¿verdad? La mayoría de personas está de acuerdo en, digamos, en una modificación o una mejora o un tratamiento genético que no necesariamente tiene que ser transgénesis, ¿verdad? Para mejorar cosas que se pueden mejorar, sí, yo creo que nadie, digamos, está como fuera de duda. Y aquí es donde empieza como a dibujarse el límite, bueno, ¿qué se va a hacer y qué no se va a hacer? Aquí entonces, pues, el caso como creo yo más actual en esto fue el genetista chino He Xiangqi, que pues bueno, está en la cárcel también por modificación de unos embriones. Uno diría, con buenas intenciones. Eso es lo que hay que valorar a la hora de analizar este tipo de casos. No sé si era más bien como una intención de figurar del genetista, digamos, como de hacer algo que no se había hecho como para ser el primero y quedar ahí en los anales de la historia genética, de la historia de la genética, pero bueno, de que quedó en la historia, digamos, por las razones quizás no tan éticas. Andrés, dale. ¿Me escucha? Se te escucha un poquito bajo, no sé si puedes como acercarte un poco más al micrófono. Ah, ok, más o menos así, no Ahí sé. está mucho mejor, sí. Es que a mí me parece que eso fue mucho por figurar, como decía usted, porque la información, digamos que algo básico en la ciencia es que todos los descubrimientos y todo esto se tienen que eh, escribir al menos, como compartirlos con el resto del mundo. Y para esto existe la literatura científica y todo esto. Pero lo que él hizo no es como que esté en un artículo como tal o algo así. Era más porque él mismo sabía que eso no se podía hacer, porque además requiere de un análisis demasiado grande, porque por ejemplo las gemelas que él modificó, es cierto de que ya no van a poder ser infectadas por este virus, pero el problema es que van a tener otros problemas en sus vidas, porque modificar ese gen trajo que también como que se modificaran otros genes que tienen que ver con otras funciones básicas. Entonces es como, por decir, logré hacer esto, pero la vida ya de las gemelas está como sentenciada, digamos. Sí, no, yo coincido con vos, creo que es por figurar. Vieras que yo rastreé los artículos y parece como que hubo un veto como de censura y se habían enviado unas revistas y nunca se publicaron,
como por un tema de ética, digamos, de las editoriales. Es como, no vamos a publicar esta investigación de este tipo que se brincó las normas bioéticas y que está en la cárcel, ¿verdad? Entonces, no vamos a sacar a la luz esos papers. Yo no los encontré. Si alguien los encuentra, le agradezco que me mande un correo con esos papers, como ahí en, qué sé yo, en la Deep Web, ¿verdad? Por ahí deben andar. El tipo, yo coincido con vos, digamos, por querer figurar y querer, digamos, hacer, digamos, algo en teoría positivo, pues expuso a estas gemelas a algo desconocido. Este es un tema que, pues bueno, no revisamos ya por, digamos, por lo comprimido del curso de verano, pero James Buchanan, ese es un filósofo australiano, tiene una lectura que se llama El imperativo de lo desconocido, y básicamente lo que expresa es un poco esta discusión sobre, cuando hablamos de biotecnología, ese tipo de procedimientos, claro, tenemos como la predicción de que, bueno, no se va a infectar de X virus, ¿verdad? Dígase SIDA, dígase COVID, dígase lo que sea, pero todavía es desconocido las consecuencias a mediano o largo plazo, que es un poco también lo que pasa con las pruebas de bioseguridad de la liberación de organismos modificados. Tenemos pruebas en entornos controlados, pero a mediano o largo plazo, en un entorno no controlado, no están esas pruebas porque son pruebas caras, los laboratorios no hacen pruebas, digamos, a tan largo plazo. Y pues bueno, hay una discusión, hay un debate abierto, ¿verdad? Los defensores de transgénicos y otras formas de modificación dicen, no, eso es lo más probado que hay. Y efectivamente, están probados, pero son pruebas en el corto. Y los estudios, digamos, que hay como de seguimiento, pues todavía se están haciendo, ¿verdad? Entonces todavía tenemos como mucho que aprender y queda mucho desconocido y de repente salen cosas más positivas o no tan positivas. Entonces, digamos que todavía está como en la balanza, digamos, de la ambivalencia. Y todo eso, lo que hay que tratar de hacer como comunidad científica, como comunidad, digamos, humana, es que esto pues salga lo mejor posible, ¿verdad? Yo no estoy en contra de la modificación genética, no estoy en contra de la biotecnología, me parece genial y ojalá se haga bien. El asunto es garantizar que se haga bien, ¿verdad? Que se pueda, digamos, tener un poquito de ética en todo este tema. Aquí la lectura, digamos, señala también que la discriminación genética comparte con la discriminación racial algo similar, y es que uno no escoge su genética, ¿verdad? Yo no escojo el color de piel. Entonces, pues bueno, es un sinsentido, digamos, criticar a alguien por su color de piel, por su genética, porque básicamente esa persona no escogió, no hizo nada para tener esa piel o esos genes. Les decía también antes, perdón, me quedé ahí hablando como en medio de temas, de la distinción entre idoneidad y discriminación. La lectura entonces nos dice, bueno, la discriminación es como rebajar a las personas, ¿verdad? Señalarlos de indeseables. La idoneidad es filtrar, digamos, las aptitudes y las potencialidades de cada persona en el contexto laboral. Entonces, tiene que jugar acá también no solo el trabajador o la persona como tal, sino en el trabajo que esa persona va a desarrollar, si puede o no puede afectar a terceros. Recuerden que la ética hemos conversado que tiene mucho que ver con cómo tratamos a los demás, cómo las acciones de una persona pueden afectar a otras personas. Y esto entonces es como un punto de quiebre para introducir, digámoslo así, la viabilidad de pruebas genéticas en determinados tipos de trabajos. Y por decir algo, yo quizás como profesor no es necesario que el TEC le haga pruebas genéticas a los profesores para saber si se van a desmayar dando clases, ¿verdad? Y si el profesor se desmaya, no pasa mucho, digamos, ustedes no van a sufrir, ¿verdad? Quizás se lleven un susto, ¿verdad? Que el profesor se caiga cuando está ahí en el salón de clases. Pero la lectura señala, por ejemplo, un caso, digamos, de un controlador aéreo, que él está trabajando, digamos, en un lugar donde de él depende, digamos, que los aviones despeguen y aterricen de manera controlada, y lo digo de otra manera, de él depende que las personas lleguen bien al aeropuerto y se vayan bien del aeropuerto, ¿verdad? Digamos que es como el controlador de tráfico. Entonces, el tráfico se desmaya y hay accidentes. Entonces, controlar el tráfico aéreo
De hecho, han habido reportajes en Costa Rica, hay pocos controladores, son como jornadas súper fuertes de trabajo, esa gente trabaja mucho y se desvela mucho y es muy tenso porque sí, los aviones van y entran y es un dolor. Entonces, en ese tipo de trabajos, por ejemplo, señala la lectura, es válido que las empresas, digamos, los contratistas en los aeropuertos, le hagan este tipo de exámenes a las personas para saber si tiene algún tipo de enfermedad, digamos, que se pueda desvanecer de un pronto a otro, porque eso pone en riesgo no solo al trabajador, que puede golpearse, digamos, la cabeza o algo, sino pues la labor que él esté haciendo, ¿verdad? Entonces, digamos que no es idóneo para ese tipo de trabajo. Puede ser idóneo para otro tipo de trabajo, puede ser profesor de filosofía, sí, pero no puede ser controlador aéreo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pone en riesgo a terceros, ¿verdad? Creo yo que el ejemplo evidente quizás que aparece por acá es que, vamos a ver, una persona que no tenga, que no vea, una persona ciega, no puede ser cirujano. La pregunta, digamos, a ustedes como pacientes, ¿ustedes irían a operarse con una persona que no vea? Yo creo que nadie lo haría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es evidente. Eh, no quiere decir que esta persona ciega no pueda trabajar. Claro, puede trabajar en otro montón de cosas, ¿verdad? Pero no puede ser cirujano. No puede ser taxista, ¿verdad? Por razones evidentes. Entonces, no se trata de que los discriminemos. Todas las personas tienen derecho a trabajar. El asunto es buscar el rol idóneo para las personas dentro de sus trabajos. Hay trabajos que no generan, digamos, polémica o complicaciones. Ser profesor de filosofía, yo creo que nadie les va a negar que sean profesores de filosofía. Y claro, tienen que cumplir con la carrera y tienen que sacar la carrera adelante, eso ya es otra cosa, pero digamos que no les van a hacer un examen genético. De repente, si quieren ser controladores aéreos, pues les van a pasar una prueba genética. Y por poner un ejemplo, el punto aquí es el daño potencial que puedan sufrir los terceros. ¿Ok? En la película esto se ve bastante. El personaje está, digámoslo así, trabajando en una empresa espacial y va a ir al espacio. Entonces les pasan haciendo pruebas. Él robó la identidad de un tipo con un ADN impecable, entonces él se hace pasar por esta persona y pues bueno, logra ir al espacio. En realidad logra como burlar el sistema y, ¿verdad? Ir al espacio. Bueno, esa es como la trama de la peli, ¿verdad? Cómo el tipo hace los trucos y pues se sacrifica para cumplir su sueño. Pero entonces en la trama de la peli, pues él no es idóneo, pero quiebra la ley para mostrar que sí era idóneo, aunque su genética pues parecía que no lo señalaba como idóneo. ¿Ok? Acá les decía, en el tema de la información genética, podemos tener una discusión similar al tema de la información o el manejo de la información en términos informáticos, que dicho sea de paso, la revolución biotecnológica y la revolución informática van de la mano, ¿verdad? O sea, no podríamos tener el desarrollo biotecnológico que tenemos hoy en día si no tenemos las supercomputadoras que tenemos hoy en día. Entonces, no podemos entender las transformaciones técnicas en biotecnología sin las transformaciones cibernéticas. Entonces tenemos temas éticos paralelos, ¿verdad? Acá entonces también podemos hablar del valor de la información. Recuerden que hemos hablado del valor intrínseco, el valor extrínseco, en algunas partes como en términos de ética ambiental, pero en otras también con relación al manejo de la información. Acá pasa algo paralelo, algo similar. La información genética tiene un valor intrínseco que, digamos, le compete únicamente al interesado, al dueño de esa información genética. Esa información, digámoslo así, sobre nosotros mismos pues que bueno, solo nosotros deberíamos tener entonces acceso a esa información. Ese valor, digamos, para mí, propio, intrínseco. Pero también esa información puede tener valor extrínseco, un poco lo que señalaba antes, para empleadores, para garantizar, digamos, el estado de salud de un trabajador en un puesto sensible. Y entonces, este valor extrínseco puede ser, digamos, conocido por diferentes entidades, siempre, digamos, guardando cierta privacidad, pero debe tener un enfoque benéfico. Es decir, la información genética tiene que beneficiar, el que tenga la información genética
de XY persona, de XY trabajadores, si no lo va a usar para beneficiar a esos trabajadores, a esas personas, entonces no debería tenerla. El punto aquí es, la información genética debería servir para el beneficio, para proteger al portador, para proteger a la sociedad. Si no es así, entonces mejor ni tener esa información, ¿verdad? Aquí la lectura entonces dice, bueno, hay entonces dos condiciones para las cuales los trabajadores, las personas se sometan entonces a estos testeos, a estos mapeos genéticos. Si no hay ninguna de estas dos condiciones, entonces mejor ni se somete a eso, porque a menos que usted lo quiera, digamos, como para su valor intrínseco, para su información personal, ¿verdad? Saber, digamos, cómo anda su genoma, pero si no se cumple estos dos, entonces dice la lectura, no tiene sentido, parece que más bien se pone en riesgo. Dice la lectura, entonces, ¿cuándo deberíamos hacer pruebas genéticas? Bueno, o mejor dicho, ¿cuándo no hacer pruebas genéticas? Si no hay beneficio para el involucrado, ¿verdad? Por ejemplo, que tiene una enfermedad que no tiene cura, o que el trabajo en cuestión realmente no implica un riesgo, entonces no hay por qué hacerse la prueba genética. Y dice la lectura, si no hay un tercero que se pueda ver afectado, ¿verdad? El riesgo a terceros. Si no hay terceros en riesgo y usted quiere asumir ese riesgo por usted mismo, bueno, tampoco se tiene que hacer la prueba. Y bueno, este es como el señalamiento, que toda esta revolución biotecnológica, que todo el mapeo genético que se está dando y que se viene, sirva para beneficiar a las personas. Si no las va a beneficiar, entonces mejor ni hacerlo, ¿verdad? A menos que la persona lo quiera como para su, digamos, su tranquilidad personal o su conocimiento personal de su genoma, que también es interesante, dicho sea de paso. Por ejemplo, hay un video muy interesante, vamos a ver ahora otro muy interesante, pero hay uno curioso, quizá lo puedan buscar ahora en receso, que es de futbolistas. Entonces aparecen futbolistas, digamos, icónicos de diferentes países, ¿verdad? Qué sé yo, de Argentina, de México, de España, de Inglaterra. Y dicen, vean, nosotros nos enfrentamos en un mundial de fútbol defendiendo nuestros países y se hacen mapeos genéticos. Y al final todos son una gran mezcla, ¿verdad? Claro, yo entiendo, digamos, que el fútbol por el tema de la cultura es distinto a la genética, claro. Pero el punto es que los seres humanos son un gran mix genético y pues no existe algo así como la raza pura, ¿verdad? O la genética pura. Todos somos una gran mezcla. Entonces no hay como razón para discriminar genéticamente, es decir, vuelvo, no hay un genoma mejor que otro. Claro, hay algunos que se adaptan mejor a un contexto, sí, hay otros que tienen marcadores de enfermedades, sí. Todo eso, digamos, lo entiendo, pero quizá lo digo mejor. Puede que hayan genomas mejores que otros, que se expresen, digamos, en un territorio, en un clima, digamos, en un ambiente mejor que otros, pero no existe el genoma perfecto. En fin, bueno. Acá, Profe, sí, que también eso es como lo que usted mencionaba sobre algo como la epigenética, que básicamente es que de ahí usted puede tener un genoma que alguna persona diga que es perfecto, según su visión, pero depende de cómo usted viva su vida, va a tener cambios distintos en el mismo genoma, que entonces van a hacer que usted pueda desarrollar X enfermedad o ciertos cambios a nivel de su físico. Entonces al final no es como que se podría controlar realmente. Entonces es como sí, como que no tiene mucho sentido. sí, exacto. No todo se reduce, digamos, a la carga genética, ¿verdad? El comportamiento, la cultura, el medio ambiente, la exposición, qué sé yo, a materiales peligrosos, etc. Bueno, Will, eso es un tema interesante. Vos sabés, despertó mucho interés por el colonialismo en el deporte. Ahora que lo recordás, Francia ganó el mundial con medio equipo, digamos, de hijos de inmigrantes de colonias africanas. Y bueno, en realidad en el deporte es un gran tema la genética. En el contexto de las Olimpiadas de Berlín, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿cómo era que se llamaba? Owens, Jesse Owens era. Un atleta negro
digamos que rompió récords y batió récords en las pruebas de atletismo y cuenta la historia que Hitler se levantó y se fue, ¿verdad? Es como, ¿qué es esto? Que un negro gane la prueba, o sea, ¿cómo no ganó un alemán macho, ¿verdad? Blanquito. Eh, el tema de la genética y el deporte da para un montón de cosas. Entre ellas también mejoras genéticas para mejor rendimiento deportivo. Por ejemplo, con Lionel Messi. Lionel Messi pues tenía como una condición ahí que era como pequeñito, ¿verdad? Bueno, todavía le dicen pulga, pero mide 1,70 m, ¿verdad? Que es lo que yo mido. Entonces, o yo soy muy enano o Messi creció un poquito, pero creció con, digamos, con tratamientos, ¿verdad? O sea, podemos ayudar a crecer a las personas. De hecho, en Estados Unidos hay una discusión sobre el uso de la hormona del crecimiento, porque son personas que, vamos a ver, no son pequeñitas, sino que tienen, digamos, están como dentro de los márgenes de normalidad, pero quieren ser más altas por un tema de rendimiento deportivo. Entonces también pasan tomando hormona de crecimiento para crecer y crecen. Bien, esto se las trae, ¿verdad? Aquí hay un montón de como de temas relacionados paralelos que entonces se confluye ahí como las discusiones, obviamente, sobre el uso de la biotecnología, pero en ética, digamos, se abordan como desde la bioética, que conversábamos hace unos días. La lectura, si ustedes recuerdan el título, se llama ¿Cómo hacerle frente a la discriminación genética? Y bueno, básicamente lo que dice es, hay que trabajar en los contextos y reducir vulnerabilidades. Eso incluso, digamos, a nivel general, para reducir la discriminación a nivel de discriminación, si no le pongamos apellidos, discriminación racial o genética o X, para reducir la discriminación, podemos decirlo de manera general, tenemos que trabajar en los contextos inclusivos, de oportunidades, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Ahora sí, un poquito más en contextos genéticos. Cuando hay una persona que no es idónea para un puesto de trabajo, pero que sí es idónea para otro puesto de trabajo, entonces tenemos que fortalecer esos contextos laborales que sean idóneos para personas con capacidades especiales. Lo digo de otra manera, con un ejemplo. El servicio de atención de llamadas 911 contrata personas con movilidad reducida, personas que andan en silla de ruedas. Y uno dirá, pero ¿por qué no contratan personas que no andan en silla de ruedas? Bueno, lo hicieron hace algún tiempo, pero pasaron, digamos, a una política de darle espacios de trabajo a personas que tengan problemas de movilidad, que no tienen ningún problema, son idóneos para contestar el teléfono, para trabajar en un ordenador, lo que tienen es, qué sé yo, que sufrieron un accidente, que tuvieron alguna, digamos, alguna amputación o algo. El problema que tienen es para caminar, no para desenvolverse, digamos, en un escritorio, o, qué sé yo, con una computadora, respondiendo llamadas, etcétera. Son idóneas para desarrollar ese trabajo. Claro, les cuesta un montón encontrar trabajo en otras cosas, qué sé yo, en una fábrica porque tienen que moverse más, etcétera. Pero para estar sentados ahí atendiendo, digamos, llamadas de emergencia, cumplen muy bien. Entonces, se trata de que los contextos laborales pues tengan digamos, esas condiciones, ¿verdad? Trabajar en esos contextos que reducen las vulnerabilidades. Costa Rica, por ejemplo, y eso es un tema, yo no sé por qué no lo usan en campaña política. Yo creo que es una urgencia y es, digámoslo así, un golazo, que es el tema de trabajar en la ley 7600, digamos, como con un poquito más de ganas, en espacios públicos. Si usted ve los espacios públicos de Costa Rica son cero accesibles, ¿verdad? Cualquier acera está llena de huecos, está quebrada, por ahí no pasa una silla de ruedas. Y eso, digamos, en las grandes ciudades. Ahora en los pueblitos, mucho menos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese trabajo es necesario hacerlo, ¿verdad? No sé, yo tengo, y aquí quizás voy a usar un ejemplo que no debería, pero bueno, yo tengo imágenes de ver a personas en silla de ruedas pulseándola para pasar por una acera. Y podríamos mejorar eso, ¿verdad? Podríamos hacerlo mejor. ¿Alguien abrió el micrófono? Sí. No, yo iba a mencionar que yo en colegio tenía un compañero que
que estaba en silla de ruedas. Y siempre cuando él se iba del colegio para la casa, siempre, mejor dicho, había que juntarlo en la acera porque la acera tenía como grietas y tenía obstáculos, mejor dicho, que siempre, y siempre terminaba en el suelo y toda la gente tenía que ir a correr a ver cómo lo juntaba. Entonces tenía que mandarse por la calle, aunque era más peligroso, pero la calle está, imagina que está mejor la calle que la misma acera. Bueno, lo de las aceras es terrible porque, vamos a ver, las personas en silla de ruedas es como evidente. Pero yo pienso, por ejemplo, en los adultos mayores, las personas que les cuesta caminar, o sea, en cualquier momento se caen y ya se quebraron la cadera y vean, los viejitos cuando se quiebran la cadera es peligrosísimo, porque se tienen que quedar acostados y ya les da una trombosis y bueno, ojalá que no les pase nunca. Entonces, las sillas de ruedas, los viejitos, se ve feo, ¿verdad? Las aceras así se ven feas. Entonces, bueno, es como la visión de una ciudad más bonita, más accesible, donde las personas, digamos, el contexto les ayude a reducir pues lo que los accidentes de la naturaleza les quitó, digamos, la oportunidad de caminar relativamente fácil. Entonces, reducir esas vulnerabilidades, ¿verdad? Se trata de, esta es como la receta, reduzcamos las vulnerabilidades. Aunque uno crea que quizás uno no está bien, es como, no, yo no ocupo eso, ¿verdad? Yo camino bien. Bueno, pueden sufrir un accidente, ¿verdad? Y quizás no sea un accidente que los vaya a dejar en silla de ruedas para toda la vida, pero de repente entonces están lesionados, qué sé yo, la rodilla desbaratada y tienen que andar en silla de ruedas 6 meses o con muletas. De repente esos 6 meses van a agradecer que las aceras estén mejor. En fin, por mencionar un ejemplo. Y ahora bien, esto es como una balanza entre lo que le toca a la sociedad, digamos, a las municipalidades, al gobierno de Costa Rica, lo que le toca, digamos, a los empleadores, ¿verdad? A las empresas como tal, o a las instituciones, y lo que le toca, digamos, a la persona, ¿verdad? Entonces, los trabajos, por lo general, no quieren hacer tanto cambio porque eso es una inversión cara, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que esa inversión, digamos, si la vemos como un gasto, digamos, pues sí, es un gasto, ¿verdad? Claro, hacer rampas, digamos, o adecuar los entornos laborales es plata, ¿verdad? No hay que negarlo. Lo podemos ver de esa manera, o lo podemos ver como invertir en una sociedad más inclusiva que reduce la vulnerabilidad. ¿Que implica es un gasto? Sí, claro, implica un gasto, pero es un buen gasto, creo yo. Entonces, digamos que económicamente esto hay que balancearlo, ¿verdad? Yo creería que una empresa podría hacer algunos ajustes para reducir la vulnerabilidad de sus trabajadores. Y lo digo de otra manera, no solo en contextos de contratar personas con capacidades especiales, sino por la misma salud de los trabajadores, ¿verdad? Es decir, que no se escatime en la seguridad. Y esto, bueno, es un tema de seguridad laboral que ustedes probablemente lo vean en otros cursos, pero el entorno de trabajo tiene que ser seguro, ¿verdad? Entonces, tiene que ser seguro para los trabajadores sin ningún problema, digamos, de movilidad, de capacidades especiales. Y si es seguro y está adaptado para otro tipo de trabajadores, pues mucho mejor, porque la sociedad gana un trabajador, es el punto. Entonces, si las empresas no quieren hacer esas transformaciones, lo que están haciendo es, digamos, rechazar ese tipo de personas y trasladarles, digamos, una responsabilidad, pero también una presión de que no encuentran trabajo. Son personas funcionales que pueden trabajar muy bien en un puesto que sea idóneo para ellos. Y bueno, es triste porque son personas que muchas veces también no pueden desarrollarse porque la sociedad no se los permite. Otro de los temas que aparece acá es un tema, digamos, que juega con una variable tiempo. Se conoce como el tema del enfermo sano y es la situación de una persona X que tenga una predisposición genética a desarrollar un problema cardíaco, un problema, ¿verdad? Una esclerosis múltiple, una enfermedad, digamos, degenerativa, que
puede que la desarrolle o puede que no. Digamos, no se garantiza que vaya a sufrir XY enfermedad, pero sí hay digamos, un indicio. Esto se ve en la película también. El protagonista tiene una predisposición muy alta, 90 y resto por ciento de una afección cardíaca. Pero bueno, en el contexto de la lectura entonces se le pone como concepto el enfermo sano, ¿verdad? Que es una persona que está sana actualmente, pero que puede enfermarse, ¿verdad? Y su información genética dice que tiene esa predisposición. Aquí parece que las aseguradoras entonces como que ya no les gusta mucho, le hacen como ojos a este tipo de personas porque eventualmente el seguro va a tener que poner plata para tratar la enfermedad. Entonces, digamos que no es un buen negocio, ¿verdad? En el mediano o largo plazo. Es una doble discriminación porque, digamos, se le está discriminando por algo que todavía él no presenta, ¿verdad? Entonces, Profe, dilo. y eso, bueno, me recuerda mucho como estas pruebas que ahora se pusieron como muy de moda, como que alguien envía una muestra de saliva o algo así, una muestra biológica, y le devuelven como todo lo que puede tener, lo que puede desarrollar en un futuro así, pero es como que realmente es un problema porque le presentan datos como casi que crudos, diciéndole como, hey, usted tiene, no sé, el gen BRCA, esto se relaciona con cáncer de mama, pero no necesariamente tiene que tenerlo en algún momento de su vida, y es lo mismo, que dependía de cómo iba a vivir y todo esto. Pero entonces también ha hecho como que personas recurran a acciones como desesperadas, digamos, que también pueden más bien atentar muchísimo más contra sus vidas por algo que es muy incierto que les pueda uno dar. Sí, exacto. Bueno, es un muy buen punto. Esto se ha comercializado ya, digamos, si ustedes ponen en Amazon pruebas genéticas, verán algunas que son, digamos, más o menos sofisticadas, pero por yo creo que $100 o menos ya pueden hacer alguna de las más baratas. Y vamos a ver hoy alguna de estas pruebas que tienen que ver con marcadores como territoriales, pero sí, los marcadores de las enfermedades creo que son más carillas estas pruebas, un poco más onerosas, pero bueno, igual se han abaratado los costos y como vos decís, puede que mucha gente se le pare el pelo cuando se da cuenta que potencialmente puede tener, no sé, un montón de enfermedades graves y uno dice como, ay, 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 pero bueno, yo no sé si eso será como más digamos, como una carga de estrés extra, digámoslo así, porque si no uno, digamos, vive su vida y no se da cuenta que podría desarrollar Exactamente, otra sí, cosa, ¿verdad? completamente. Esa información la persona tiene todo el derecho de saberla, pero es sensible, digamos, cuando, digamos, algún tipo de empresa aseguradora ya te empieza, digamos, a negar, digamos, paquetes de seguros o algún tipo de empresa de salud te quiere vender un plan de salud para prevenir algo, ¿verdad? Y te cobran ahí un montón de plata. Entonces se puede prestar como para extorsiones o quizás personas, por ejemplo, lo que pasaba con, eh, ¿cómo se llamaba en la empresa de esta muchacha? Ahorita ni, ahí se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. De una estafa, digamos, de magnitudes de varios millones de De la dólares. sangre. Sí, de Teranos, ya me acordé, Ajá, Teranos. sí. De esta empresa que prometía cosas que no estaba logrando, digamos, era propaganda engañosa, falsa publicidad, y mucha gente invirtió en eso. De repente personas que con marcadores genéticos se asustaron y dijeron, mira, yo voy a invertir en esto porque de repente en 20, 30 años voy a padecer de esta cosa, entonces mejor ir poniéndole plata a la respuesta. Se puede dar otro montón de temas paralelos y aquí el problema, es como el problema de fondo en muchos de esos temas que tienen que ver con salud, es que se comercializa la salud al punto de que la gente quiere sacarle plata, digamos, a la sociedad, no necesariamente con un tratamiento o con otra cosa, sino con un test genético, digamos, con el susto de las personas que se hacen test genéticos que de repente tienen buena plata, ¿verdad? Como les digo, no son tan caros, pero tampoco son baratos. Yo siento que una persona, digamos, que no le sobre la plata, no se va a ir a hacer un test genético porque quiera, ¿verdad? Como por curiosidad, porque son, no sé, 50,000 pesos que le pueden servir para otra cosa. Entonces, de repente las personas que tienen más acceso a eso, tienen un poder adquisitivo un poquito más alto y pues
son buenos clientes, por decirlo de alguna manera. En fin, hay un gran comercio en todo esto que pues, genera ahí problemas más del área comercial, no tanto del área tecnocientífica, sino como de cómo se comercializa todo eso. Y bueno, les decía entonces ya para cerrar un poquito con el tema laboral, tenemos que trabajar en los contextos, reducir esas vulnerabilidades y ojalá, digamos, esto fuera campaña política. Más que campaña política, acciones, ¿verdad? Políticas. Y con la ley 7600 yo creo que se ha hecho cosas. Bueno, falta mucho, pero bueno, por lo menos ya tenemos una norma que como que nos marca un poquito la ruta. El autor, yo creo que aquí yo cometí antes una imprecisión. Les dije que era Antonio Marlasco, y ahorita que me acuerdo, no, esto es de Edgar Roy Ramírez, si no me equivoco. Mario Alfaro y Edgar Roy Ramírez, dos profesores también, por ahí fue que los confundí. Les decía, el autor, básicamente lo que invita es como a que seamos solidarios, a que la sociedad en general sea una sociedad, digamos, dispuesta a ayudar, a trabajar en los contextos y pone en la lectura algo interesante. Yo nunca me he hecho un examen genético, no sé, realmente, no sé si ustedes se los habrán hecho, pero realmente no sabemos cómo estamos en la dotación genética, ¿verdad? Si de repente en el futuro la sociedad empieza, digamos, como a identificar más algunos de nuestros genes como defectuosos, puede que nosotros quedemos del lado negativo de la balanza. Entonces, trabajar en contextos solidarios, digámoslo así, ayudar, digamos, a que la sociedad sea accesible, que no discrimine por ninguna razón, puede que sea, digamos, una ayuda para nosotros en el presente, en el futuro a mediano o a largo plazo. Es decir, al proteger la sociedad, al hacerla inclusiva, al hacerla, digámoslo así, tolerante y que busque la idoneidad y no la discriminación, nos estamos protegiendo, directa e indirectamente. Entonces, el tema de fondo es que al hacerla de una sociedad más inclusiva, más solidaria, que trabaje en mejores contextos, dígase en el laboral, en el educativo, en el de salud, en todos, pues una sociedad así es mejor para todos, para ustedes ahorita, en el futuro, para sus hijos, para sus, no sé, hasta para las mascotas, creo yo que es bueno. Entonces, el punto es que tenemos que trabajar en la sociedad, mejorar el contexto social, lo decía, lo laboral, la salud, lo educativo, para erradicar ojalá todas las formas de discriminación. No dejar que esto de la discriminación genética se convierta en un problema, ¿verdad? Mucho, digamos, como de escalas mucho mayores, y cortar todas las otras formas de discriminación, ¿verdad? No discriminar a nadie porque, ¿verdad? Porque, no sé, sea sapricista, ¿verdad? O sea, no hay que discriminar por temas de fútbol, o discriminar a alguien por su orientación sexual, o por la religión que siga, o porque no siga una religión, o por su color político, ¿verdad? Votó por liberación, ya no, ¿verdad? No, también hay personas que tienen una segunda oportunidad, ¿verdad? En fin, no, ya, bromas aparte, chiquillos. De lo importante es que la sociedad sea solidaria, inclusiva, y que trabaje sobre esos contextos. En un ambiente de desconfianza, digamos que la información genética puede caer en malas manos, digamos, se puede dar un mal uso de ella, y pues habría como poca cooperación para la investigación. Eso, digamos, generaría que desaprovechemos el potencial que tiene la biotecnología y pues la genética en particular. Esto es una gran oportunidad, hay que aprovecharla para hacerla bien, ¿verdad? Vamos a ver. Las revoluciones del siglo pasado, del siglo XX, fueron en sus inicios, digamos, revoluciones en el mundo de la física, ¿verdad? Todo el desarrollo de la bomba atómica, toda la energía nuclear, todo eso, súper bien. La química ha tenido también un montón de avances, etcétera, etcétera. Pero los desarrollos biotecnológicos son como los que están dándole el cambio a la economía. No es la física, no es la química, es la biotecnología. Entonces, la industria biotecnológica es la que está creciendo más, es la que tiene más plata, es en la que se invierte más. Entonces, por aquí digamos que hay plata, ¿verdad? Si toda esa industria logramos que despegue de manera
solidaria, inclusiva, que mejore la sociedad, pues es como un buen motor, digamos, de avance, ¿verdad? Lo contrario sería echarlo a perder y desaprovechar la oportunidad. Entonces, Dick, esto está por verse, ¿verdad? Es desconocido mucho cómo va a pasar. Ojalá que todos pongamos como por lo menos un poquito de atención a cómo se va desarrollando para tener un rol más responsable. Y bueno, por ahí va la lectura, chiquillos. La verdad, es una lectura, creo yo, sencilla. Básicamente le importa, bueno, esta parte final, ¿verdad? De trabajar en una sociedad inclusiva, que trabaja en contextos solidarios, pero también hacer esta distinción entre, ¿qué se me hizo? Entre idoneidad y discriminación. No todo trato selectivo es discriminatorio, eso hay que tenerlo claro. Y pues lo que se busca entonces es que el trabajador sea idóneo para el puesto que ocupa, ¿verdad? Entonces, no se trata de discriminar a personas no videntes, bueno, no, es buscarles un puesto de trabajo idóneo para ellos. Y bueno, por ahí lo que ya señalaba antes. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre la lectura, chiquillos. Profe, usted mencionó que idoneidad era un concepto, ¿verdad? Sí, lo pueden usar. Y discriminación también lo podemos agarrar como un concepto. Sí, lo pueden usar como un concepto. Un tercero por ahí, no, en la lectura. Vamos a ver, pueden haber varios. Vamos a ver. Herencia genética, ¿no? ¿Verdad? Eso que está resaltado en negro, esto no. Idoneidad, perdón, discriminación, lo pueden usar. Protección de terceros, podría ser un concepto. Esto del valor intrínseco y el valor extrínseco lo pueden utilizar también, yo creo que se puede hacer. Vamos a ver. Bueno, y solidaridad es como un valor en general, ¿verdad? Pero bueno, quizás lo pueden usar como en el contexto social. Creo que con eso pueden poner ahí en la bitácora. Vean, si les parece, fue un gracias, es que no te escuché. Sí, fue un gracias. Ok, por allá. Si les parece, hagamos un receso y venimos a ver un video y conversamos un poquito y hablamos un poquito de los casos y pues bueno, cerraríamos con eso. Entonces, ¿les parece 20 minutos de receso? Profe, yo le iba a hacer una consulta. Es que me metí un poco tarde a la clase, entonces no pude decirles al inicio. Pero en el proyecto final, digamos, la parte de anexos, ¿qué tenía que traer? Es que no sé, tal vez. No tiene que traer nada a menos que ustedes quieran poner anexos, ¿verdad? Los anexos es como que ustedes quieran, digamos, adjuntar, qué sé yo, alguna, no sé, algún listado de algo, o algún documento que se encontraron que, digamos, cabe dentro de ese contexto, pero lo que importa, digamos, es lo de ustedes. Los anexos ni siquiera tienen calificación. Es más, si vienen 50 anexos, no se va a ganar ningún punto extra. Entonces, bueno. Pueden venir, claro, no hay problema. Y otra... Adelante. Y otra duda, bueno, yo con eso del desarrollo de los objetivos, tenía como, no sé, una confusión ahí porque normalmente uno desarrolla los objetivos en el marco teórico. Entonces yo dije, ¿qué tanta relación va a tener el desarrollo de los objetivos con el marco teórico? Porque tal vez uno cae en la misma idea que ya desarrolló en el marco teórico, o tal vez encuentra las mismas fuentes, o ¿me entiende? Entonces yo dije, como, sí, ¿será entiendo. parecido? Vamos a ver, muchas veces lo que pasa es que en el marco teórico empiezan a desarrollar cosas que no son de marco teórico. Vamos a ver, en el marco teórico lo que hay que señalar es la teoría, ¿verdad? No desarrollar el problema ni los objetivos de investigación ahí. Digamos, ahí ustedes, pongo un ejemplo. Ustedes están investigando, no sé, el tema de aborto en Costa Rica, por decir algo. Y entonces con marco teórico están trabajando con temas de bioética. Entonces, ahí lo que dicen es, bueno, la bioética en relación con el tema del aborto sirve con el principio de autonomía. Bueno, el principio de autonomía consiste en esto, y se aplica en el aborto como en esto, ¿verdad? Lo señalan, pero no lo analizan ahí, no desarrollan, digamos, el objetivo ahí. Entonces, si te está pasando eso, probablemente es que analizaron cosas en el marco teórico. Mi recomendación es, sepárenlas, déjenlas para después, ¿verdad? Dejen ahí como la teoría pura, por decirlo de esta manera, y después en el desarrollo de los objetivos tienen que utilizar esa teoría.
claro, pero tienen que utilizarla entonces en el desarrollo de esos objetivos, amarrándola con la información que ustedes tienen, con el tema de investigación, con la metodología, con pues, lo que se encontraron, digamos, con las otras fuentes de información, pero no en el diseño, ¿verdad? Es como que ustedes, en el diseño, ustedes hacen el plano, ¿verdad? Pero en el plano, por ejemplo, digamos, qué sé yo, que es el plano de una casa, ustedes no empiezan a, digamos, a ponerle los materiales encima del plano. El plano es un diseño mental. Digamos, el documento después, en la entrega final, esa es como la casa construida con materiales. Entonces, ahí es donde ustedes ponen la teoría, digamos, a trabajar, a funcionar, digamos, a desarrollarse con relación con todo lo demás que viene en la investigación. Pero en el marco teórico lo que tienen que dejar es como la teoría pura. ¿Sí me explico? Sí, sí, ahí más o menos. Y en la parte, tal vez uno pueda meter como opiniones personales o ejemplos o algo así, ¿no? Ustedes pueden hacer todo eso, digamos, las opiniones personales y los ejemplos. ¿Dónde? Vamos a ver. Opiniones personales las pueden hacer en las conclusiones, ¿verdad? La investigación entonces uno trata como de ser lo más objetivo posible y decir, bueno, yo investigué esto y me encontré esto y esto y esto y esto. Conclusiones, yo después de que me encontré todo esto, opino esto, según, digamos, con la base de la investigación que ya hicieron, ¿verdad? Entonces, no es como una opinión personal de que me gustó o no me gustó, sino basada en esta investigación, mi posición es esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, opiniones personales, mi recomendación es que lo dejen para la conclusión, porque si no la investigación como que pierde ese carácter de objetividad. Si yo estoy dando opiniones personales ya desde la justificación, y ya como que eso va un poquito más hacia donde yo lo estoy, digamos, sintiendo, ¿verdad? Hacia donde yo me quiero posicionar. La idea es que eso sea como un poquito más objetivo y dejemos las opiniones para las conclusiones. Y me decías opiniones y otra cosa, perdón, se me fue. Ejemplos. Ejemplos. Ok, bueno, el ejemplo cabe en un montón de partes, desde la justificación hasta el desarrollo de los objetivos. Pues los ejemplos sí hay como un montón de partes en donde meterlos. Bueno, está bien, profesora. Gracias. Con gusto. Kevin, adelante. Bueno, buenas tardes, buenos días, profe. Gracias. Em, ¿Usted como cuando termina de revisar la primera parte de la monografía, será que esté para antes de la fecha de entrega de la segunda parte? Como por si tuviéramos algún error en los objetivos o así, poder corregirlo. En teoría sí, vamos a ver. Pues mi trabajo de hoy es ese, ¿verdad? Después de la clase, pues voy a ponerme a revisar esas cosas, espero terminarlas mañana, que en teoría ya, digamos, miércoles en la mañana ya estarían ahí en el TEC Digital revisadas. Entonces, Profe, Ok, gracias, profe. perdón, eso se entrega antes de la medianoche del miércoles. déjenme revisar para ver, para no mentirles, porque creo que estaba para el miércoles, estaba para después, ya se me olvidó. Denme un segundo, Silvia, ya le confirmo. Vamos a ver, es que yo había hecho las cuentas, que yo tenía que revisar eso, si no, me parece que era el jueves o el viernes. Creo que era el jueves para ponerles yo las notas el viernes, vamos a ver. Creo que no lo están viendo, pero... Vamos a ver. Aquí está estudiante para que lo vean como ustedes lo ven. Dice que la monografía, el reporte final lo tienen que entregar el 19, que es el miércoles a las 11:45, ¿sí? Ven, yo trataré de hacer todo lo posible por revisar eso. Ojalá y tenerlo mañana, ya en la mañana ahí. Pero son bastantes, son varios, son como, ¿cuánto fue? Como 11, 12 trabajos. Entonces, sí me llevo un ratillo viéndolos, pero bueno, yo trataré hoy de hacerlo hoy para que ustedes pues tengan un poquito de chance. Profe, Dígame, adelante. y, y si no sé qué tan posible sea de pasar la entrega el jueves como lo tenía pensado y pues, para dar como ese día de más para que tenga tiempo de revisar la primera parte y poder
ver si los objetivos están bien y la introducción y todo esto. Ok, la voy a pasar para el jueves. Ahí, el asunto es que, bueno, espero revisarlo el viernes. Pero si no, sería hasta el lunes, ¿verdad? Ahí nada que hacer. Vamos a Profe, ver. entonces, Sí, dígame. digamos, se cambia el día, pero se mantiene la hora igual a las 11:45. Sí, así, si no, no tiene sentido, digamos. Tengo que darles todo el día. Sí, no se los voy a cambiar para el jueves a las 5 de la mañana, ¿verdad? A las 7 de la mañana, o sea, todo el día, Silvia, sí, quedaría a la misma hora. Entonces quedaría para el 20. Profe, disculpe. Uy, perdón. ¿Perdón? No escuché, escuché como 3 micrófonos abiertos. Otra vez, chiquillos, por favor, por favor. Profe, disculpe, es que se me cortó ahí un poco el internet. Entonces, la entrega de la investigación es para el jueves. La acabo de cambiar, entonces ya aparece aquí que está para el jueves. Ah, ok, está bien. Muchas gracias. No, con gusto. Ven, chiquillos, no crean que es que yo no les quiero dar tiempo. Yo, si por mí fuera, yo les doy más tiempo, pero no tengo más tiempo porque tengo que darle chance después para apelaciones, tengo que poner las actas y bueno, así es verano, ¿verdad? Yo realmente, insisto, esto en un semestre regular tenemos más chance y yo pues lo corro todo lo que puedo para que ustedes hagan un mejor trabajo. Pero bueno, así son los tiempos ahorita en verano, entonces no debería decir esto, pero también yo por eso también soy a veces como un poquito como más comprensible a la hora de evaluarlo. Pero bueno, dejémoslo ahí. Hacemos receso entonces. Más café, más café. 9:30, profe. 9:30, Silvia, está bien, sí. Ok. Bueno, ya estamos en receso. Dedito arriba, 2 dedos, mano. Dicen hola. Ok, listo, gracias, chiquillos, por allá. Vean, pues para esta segunda parte lo que quiero es que veamos un material audiovisual y conversemos un poquito sobre un par de casos. Y pues bueno, aquí les puse también otros enlaces. Este es un enlace a la peli, digamos. Yo se los pasé también por el TEC Digital. Ahorita les enseño, ahí está ya el foro, ahí tienen pues un enlace a una carpeta de Google Drive donde tienen la película. Esta es como una paginilla de esta, se llama Pelis Online. Por ahí está, la película está por varias plataformas, la pueden ver, digamos, como yo creo que hasta en YouTube estaba, pero bueno, por ahí, digamos, tienen varias formas de encontrarla. Estos son otros enlaces que me parece que son pues importantes a la luz de lo que estamos discutiendo. Quizás los que son de ingeniería en biotecnología pues ya pues saben bien cómo funciona esas tecnologías del CRISPR-Cas9 y todo eso, pero para los otros puede que quizás no sean tan familiares, entonces es bueno, digamos, como tener por lo menos la imagen de cómo pasa, digamos, la edición genética, cómo es que se hace con estas nuevas tecnologías, que dicho sea de paso, pues son muy alentadoras, parece que tienen un gran potencial tienen un gran potencial para, pues, N cantidad de procedimientos. Entonces, pues bueno, nos van a ofrecer muchas opciones que pueden ser bien aprovechadas o no tan bien aprovechadas. Y entonces, por aquí, digamos, los videitos, como más como a nivel técnico de cómo funcionan estas tecnologías también valen y son necesarios. Quiero que veamos este, que se llama DNA Journey o viaje de ADN, porque toca el tema de la discriminación y nos permite pues hacer un poquito más de discusión en torno pues a la lectura y a lo que estábamos conversando. Quizás alguno de ustedes ya lo haya visto, se hizo famoso, qué sé yo, hace unos 3, 4 años por Facebook, yo por ahí lo vi que anduvo dando muchas vueltas y creo yo que es un muy buen material.
Entonces, creo que no lo están viendo, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, entonces que ahora sí. Me confirman que lo estén viendo. Ay, perdón, porque creo que no compartí el audio, efectivamente. Ok. Ya están viendo ahí la interfaz del YouTube, sí. Sí, profe. Ok, este es un video de lo que conversábamos antes, de estas pruebas genéticas que se hacen relativamente a bajo costo. Y pues aquí agarran también a un montón de personas, los testean, ¿verdad? Les hacen un mapeo y está en el contexto como de los nacionalismos, digamos, tradicionales o culturales. Y entonces vamos a ver aquí algunas personas que son como que están como muy orgullosos de su nacionalidad. Está bien, eso cada quien, digamos, estará o no orgulloso, pero el punto es que cuando ven los resultados, como que hay ahí pues una comprensión de que la cultura es una gran parte, pero también genéticamente tenemos una historia que contar. Entonces, pues bueno, veámoslo y después espero escuchar algunos comentarios de ustedes al respecto. Ya no digo más. I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit... Particularly India and Pakistan, probably because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French. No. We're just the best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad. So 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it gonna tell me? It's gonna be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're going to tell me that I'm English, like I've told you. Jay, you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa. No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we 5% German? I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? I
Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Wash? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? God, this is a mess. Did you know that? I didn't know I did. This is like, my heart's pounding right now, I swear to God. We met. I'm Jay from everywhere, but I read to this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ok, chiquillos, escucho comentarios, algo que quieran señalar sobre el video. Melanie, la reacción. Bien, ok, chiquillos, cuéntenme. Los escuchamos, mejor dicho. Bueno, a mí me gustó mucho. O sea, ay, es que fue muy cozy, porque, no sé, es como decirle al mundo como, y a las personas que no se queden con la misma historia que le dicen siempre de, ay, porque usted es blanco, entonces fijo es como de Europa o cosas así, o sea, prueba completamente que uno está compuesto ya de todo el mundo, o sea, hubieron tantas mezclas y hay tantas cosas que en realidad uno solo es un ser humano y eso, o sea, también me parece un poco mal el hecho de que uno tenga que hacerse un test o ellos se tengan que hacer un test para llegar a considerar que son humanos y tienen las mismas condiciones y tienen un montón de otras características de un montón de seres humanos que estuvieron antes que ellos también. Buen punto, Melanie. En el fondo todos somos humanos, entonces sí, es una contradicción que ocupemos pruebas para darnos cuenta, pero bueno, o como para caer en cuenta de eso, porque sabemos que somos humanos, pero a veces las diferencias culturales como que nos separan tanto que se nos olvida un poco eso, ¿verdad? A mí el video me gusta, ¿verdad? Yo, pues, la verdad, estéticamente me parece que está bien hecho y juega mucho como con el emotivismo, ¿verdad? Entonces, la musiquita y las reacciones de las personas es como muy emotivo el video, pero tiene cosas también bastante, más allá de que sea emotivo, ¿no? Muy interesantes para la discusión. Primero, pues las grandes diferencias culturales, ¿verdad? Es decir, los seres humanos pues se pelean mucho por la cultura. A mí me deja la duda también digamos, la metodología del estudio, ¿verdad? ¿Cómo sacamos cómo le asignamos a ciertos genes, digamos, una territorialidad, ¿verdad? Por decir, ¿cómo sabemos que esos genes son de Francia o son de Inglaterra o son de XY? Claro, tenemos metodologías para saber que ciertos grupos de genes, ¿verdad? Están en ciertos territorios, etcétera. Lo entiendo. Pero también es como territorializar la genética y es como, pero los genes son de todos y son de todo lado, ¿no? ¿Verdad? Bueno, esa es otra discusión que me surgía cuando veo este tipo de cosas. Lo que me gusta a partir ya, digamos, dejando de lado esa metodología, es que los marcadores genéticos nos dicen, tenemos una historia mucho más interesante que la cultura nos señala. Claro, la cultura es interesantísima y tenemos que conocer
los vínculos y los tratados limítrofes entre Costa Rica y Panamá, Costa Rica y Nicaragua y en Europa y todo el mundo tiene conflictos con los vecinos y todo eso pasa y todo eso hay que saberlo y es interesantísimo. Pero lo que nos cuenta la historia genética no lo sabíamos antes. Es un ámbito que se abre, digamos, con el estudio, digamos, de nuestro mapeo genético, de nuestro mapa genético y que es una información para mí interesante, valiosa, que nos ayuda a entender pues de dónde viene, digamos, nuestro genoma y de repente eso nos ayuda a replantearnos también preguntas sobre nosotros mismos. ¿Verdad? Entonces, por ahí yo le encuentro como también mucho valor como en sensibilidad, digamos, hacia un poco lo que decía al final del video. Un mundo abierto empieza con una mente abierta, ¿verdad? Entonces es como un poco también lo que señalaba Melanie, es como, no cerremos, ¿verdad? Que por ser blanco soy así, o que por ser, ¿verdad? De determinada facción, digamos, ya soy, digamos, únicamente eso. Somos humanos en general y toda la experiencia humana, pues nos es propia. Hay una frase muy famosa en esto, es una frase latina, que aparece en una de las comedias latinas y de repente la han escuchado, dice, soy humano y nada del humano me es ajeno, ¿verdad? Entonces, en latín suena como más bonito, pero bueno, el punto es ese, somos humanos, ¿sí? La experiencia humana nos es propia. ¿Qué más, chiquillos? Cuéntenme. Vean, hay más videos, en realidad, ese es el video, digamos, como el resumen de todos, pero hay videos individuales de cada uno de los personajes. Déjenme encontrarlos porque por aquí están, bueno, como ustedes entran ahí al canal y pues bueno, encontrarán muchos materiales, pero están los materiales de eso, es que ese ya es un video viejillo, ¿qué se me hizo? Deben estar como por una lista. Bueno. Creo que están por aquí, están con el ruso. Bueno, vamos a ver estos. Ok, tenemos entonces por acá como particulares, el de este muchacho, no recuerdo cómo se llamaba, Jay, que es como el inglés, el Ana, Auri. Bueno, aquí está como el nombre, pero no sé cuál será. Entonces, están como, por lo menos estos, creo que yo había visto más, no sé por dónde, pero bueno. Como para ver un poquito más en detalle la personalidad de ellos, porque, bueno, es un poco más detallada, entonces pone uno a pensar más en otras cosas. Les decía, hay muchos, ustedes ponen DNA, qué sé yo, talk about X, Y, Z cosa. Es muy interesante. Este de los futbolistas, vamos a ver si lo encuentro. Ajá, es este, pero era mucho más. Era mucho más largo, pero... Ah, yo creo que aquí está. Si quieren, lo podemos ver. Sí, no andan apurados. Dele, profe. Listo. Ok, bueno. Rivalry. It's in our DNA, isn't it? We took 8 footballing legends from some of the fiercest rival countries in international football and gave each of them a MyHeritage DNA test to find out if behind the feuds, there's more that unites than divides us. I'm Kelly Cates, and this is Football DNA. Well, gentlemen, this is all about how ethnicity and identity are all tied up, particularly
with the big events of this summer that are all upcoming. So we want to start by asking you what you think is the biggest rivalry in world football. England-Scotland would be a big one, but I think historically for me, Argentina-Brazil. In what way are Brazil and Argentina the same, and how are they different in terms of football? In terms of football, is the way that I understand football. We want to win in other case. For them, is happiness. And we also want to be the best, you know. Okay, let's get some Argentina and get some play hard, you know. How does it feel to score against Brazil? Oh, amazing. It's hard. He never scored. He never scored. You never seen the ball. Because they possession, and dancing with the ball, and you feel, ah! A few weeks ago, each of you took a MyHeritage DNA test. Simple cheek swab, some basic family information, and MyHeritage have mapped out your ethnic origins. They found some interesting family stories as well. Well, let's start then by talking about Brazil against Argentina. In terms of your MyHeritage DNA test, what percentage would you guess, both of you, that you are South American, let's say? I think I'm European. I don't want to say 100% I'm Spanish, but more or less. But you've spent a lot of your career in Italy, and do you feel quite Italian? Yes, I think something in my blood is Italian. I don't know why. I want to understand. What is it that you identify with? Everything. When I put my shirt to defend my country, I feel really Argentinian. But in my normal life, I feel like Italian. So, Gilberto, Hernan, let's see then, between you, combined, what your percentage of South American DNA is. Let's take a look. There is South American DNA, and it is 1.2%. Yeah. But that's between you, together. Do you want to know how it's split? 1.2 for It's Gilberto. all Gilberto's, that is correct. And then has absolutely no South American DNA. No South American DNA at all. Zero. How much is mine? 1.2%. Only? Only, yeah. Oh my God. It's better than me. We fight for all our life during our career to defend Brazil and Argentina and not South American. I think it's only 1 point in South America. We fight for what? We fight for nothing. We do also, Hernan, have a surprise for you as well. Let's see. You are 27.6% Italian. You're more than a quarter Italian in terms of your DNA. Wow. But where does it come from? Italy. I understand what I feel like home, because it's something that always ask me, I say, why I keep this culture like it's my culture, Italian culture. Maybe you could have played for Italy. Let's move on then to England against Germany. It's such a complex and long history, isn't it, Lothar? Is that one of those moments where you feel most German when you're up against one of those big rivals? Yes, sure. I feel German when I was a player. I played with a German mentality, and when we played against another country can see this player there, he is really German. I feel a bit of a fraud because when I was growing up in Jamaica, my favorite team was West Germany. So until I came to England, I think I was probably German, which could be interesting for the DNA point of view. What about your English DNA as an England international? I'm English. I don't know whether I feel as English as English people, but I feel as English as I can be. I know you'd love me to be Scottish, wouldn't you? Okay, I will say I'm more English than Scottish. I didn't say I'd love you to be Scottish. It's a different thing. I would say more English than Scottish then. Okay, let's take a look at the reveal for John's DNA then. 16.5% Irish, Scottish and Welsh, compared to your percentage of Englishness, which is 0. You're one of us. There you are. You're a 16.5% Celt, John. Feel you made the right choice playing for England? If Scotland asked me before England, I definitely would have played for Scotland or Northern Ireland or Wales. Right, Lothar, what do you expect from your DNA results? But I know my father born in Poland, and I think I have DNA from East Europe. Anything else? No.
What if you were more English than German? I don't think I have English and French, but we have a lot of surprise here, and I will not say nothing anymore because I'm completely in the wrong direction. Let's take a look then at your reveal, which shows that you are 24.7% North and West European, so that includes Germany, and 24.3% English. You're half English. So you're as English as you are German. I play for the wrong nation. Do you feel English? I didn't feel English, but now I feel more English than before. We'll get you some fish and chips for the way home. Moving on, though, to Italy against France. Ooh. As far as Italy is concerned, do you feel 100% Italian, Gianluca? Yes, I was born in Italy, in Como. My mother, my father, born in Italy. I'm Italian, 100%. Right, Robert, do you think maybe you're more Italian than French, do you think? Italian? Could you be? What about if you were more French than Italian, Gianluca? What if? Yeah. Possible. C'est pas possible. No way. Tell him, c'est pas possible. Spanish. Let's take a look at this result then. This is one of you. One of you is 38.1% Italian. Robert. He's 100%. Yeah, you say 100%. So it's me. It's you. Nah. Yes. Congratulations. Get it faster. We are brothers. Maybe. Clarence, we know that you don't have a team to support this summer. So we've searched your DNA to see which other countries you could support. Let's take a look at the reveal. .3% Scandinavian. Welcome to Sweden. You look like. I feel Sweden. For your eyes, you know. Our real trip to Sweden was for the final of Ajax Manchester, Stockholm, and it felt amazing. The city felt amazing. I have a project. I said I want to start in Sweden. Really? Yeah. It's amazing how this just by comes the feeling I had from the people and everything. And I said, sometimes you go in places and you just have a feeling. You can be Spanish, you can be German, you can be French, but at the end, it's a whole world that you can find, and that's what Clarence was saying. At the end, you open the mind to a whole world. You can have a look at now what's happening in Spain, in Catalonia. I was born in Barcelona, and now we are feeling like they're trying to make you feel or see yourself as a Catalonian, and that's it. And I understand and I respect all the ideas, but at the end, I was born in Barcelona, my family grew up in the center of Spain, and I feel Spanish. I always felt Spanish. I don't like the feeling that they make me choose. You have to be or Catalan or Spanish, because I don't think that it should be. Another thing to show you is when we were researching your family histories, we did find a very lovely picture of one of your great uncles. There are 3 men in the picture. We're looking at the middle one. So, whose great uncle do we think the man in the middle is? Italian or Spanish family, no? Guitar. Well, it could be you if it's Italian. Robert Perez, I think. Why? No. He's looking very musical and rhythmical. I've seen Robert on the dance floor. You play guitar? Yeah, that's, I said maybe it was guitar. my... Maybe it was your uncle. You get this from your uncle, maybe. Yeah. My family is not musical. For me, I think I'm out from this. The next picture of someone drinking beer, that's your great uncle, yeah? This gentleman is Rodrigo Mejias, and he is Luis Garcia's great uncle. Uncle Rodrigo? Yeah, Uncle Rodrigo. Yeah. Yes. You remember? So the photo was taken in Sazaruela? No way. Yes. Real? Why? No, because, I mean, yeah, it's the village where I grew up. I mean, my whole family is from that village. Do you know what the Dia de los Quintos is? No. It was the day that the boys would go to the city hall to measure and weigh themselves to see if they qualified for military service. Yeah, of course. They would play music, but they also used to get very drunk. So it's not just the musical connection, also the
getting drunk beforehand? Because obviously Luis Garcia, he drinks sangria, yes. Yeah. And finally, when you do your MyHeritage DNA test, the cheek swab also brings up some matches for your DNA. And we found someone that is related to one of you. So let's take a look. G'day, Ian Wilson here from Christchurch, New Zealand. I hear you may be a cousin. Well, good luck to you if you want to be one of those. If you want to have a look at MyHeritage, it's there on the system. Good luck and get in contact if you wish. Cheers. There he is then, Ian Wilson. Who is he related to? I think he's something from influence from Italy. Right. So her name. Yes. Italian. I'm Italian now. He's Italian. One of the three Italians. He just looks Scottish to me. So you They think look it's like you? that. Yeah, I'll go for me. You were absolutely right. It is your relative, John. Ian is your cousin. No way. You're my call. Ian, nice to see you, mate. All the best. Yeah, I was hoping for Obama, but Ian will do. In terms of international football, in terms of dividing people up into countries to compete against each other, is what we've learnt today showing that that's entirely false. You represent Argentina, Italy, France, and yet you all have this common thread. It's just an indication in a scientific way of how we have more in common than divides us, really. For me, it's important to find where I came from. Now I know. I discovered a new blood. MyHeritage, I think it's important. I've always given importance to knowing my roots. I think it gives you a peace of mind and a peace of soul as well. I'm not Dutch, I'm not Surinamese. I've lived around the world, and for me, there's only one humanity, and that's how I really feel and live. I really feel like a world citizen. So, people come from everywhere. In sports, what's the beautiful about the football and any other sport, because it unites people. And even when I played, it always was about your teammates and the brotherhood you had with your teammates, who were your family, who were your brothers, who happened to be called England. Not the other way around. Rivalry might be in the DNA of football, but it's not in the DNA of the fans and the players, and there are more similarities than there are differences between all of us. Ok, ¿qué tal con ese otro video, chiquillos? Comentarios. Sin comentarios. Bueno, ok, está bien. El video, pues, creo yo que deja claro que la humanidad es una sola, que independientemente de los marcadores genéticos o fenotípicos, pues bueno, como humanidad, pues, deberíamos luchar todos juntos por un mundo mejor, ¿verdad? Claro, las diferencias culturales existen y van a seguir existiendo los mundiales de fútbol y la rivalidad, ¿verdad?, entre el fútbol, así como los conflictos entre los países. Eso va a seguir pasando, pero bueno, esperemos que cada vez la cosa mejore. Con los casos, tengo aquí dos casos también para que pues, los revisáramos. Ustedes los pueden revisar acá. Entonces, este es un caso como más descriptivo. Mi recomendación es que revisen ambos porque pues, se complementan en realidad. Esa es como una entrevista a un genetista donde pues, él explica un poquito más esto de cómo la discriminación genética ya está más presente. Y expone ahí un caso en medio de esa entrevista. Este otro es un caso un poquito más cortito, pero bueno, tal vez le falta un poco más como la explicación de la explicación de la discriminación genética. Entonces, por favor, revisen ambos y ahí escogen uno de los dos. Este es el caso, digamos, de un niño, digamos, discriminado por su condición genética en una escuela. Entonces, pues bueno, aquí ustedes verán el detalle. Ahora,
aquí pues hacen la bitácora y quería comentarles lo de la bitácora 9, lo del foro. Básicamente es un cineforo, ¿verdad? Hacer una entrada propia donde ustedes analicen la película, ¿verdad? La película ya la tienen en el TEC digital, y ahorita les enseño. Tienen ahí una extensión máxima de una página, no más de una página, porque si no se vuelve muy largo, ¿verdad? Tal vez menos, ¿verdad? Media página. Lo que quiero es que sea una síntesis, pues con bastante carnita, por decirlo así, con bastante contenido, pero que no se extiendan tantísimo. Entonces, participan con una entrada propia, ¿verdad? Un aporte propio, un análisis de ustedes de la película, obviamente en función de también articulando la lectura, y pueden meter algunas cosas de los videos si quieren que conversamos, y 2 comentarios sobre las entradas de los demás compañeros. Este sería, digamos, el trabajo para ganarse el 5% de la bitácora 9, ¿verdad? Entonces, pues está fácil. Y esto, les decía, lo podemos hacer de manera asincrónica, perdón. Hoy terminaríamos con las clases sincrónicas. Esta sería ya como nuestra última sesión. Y pues bueno, ya el miércoles, entonces, así tienen también un poquito más de chance para meterle al reporte final, ¿verdad? De la monografía. Entonces, desde hoy pueden incluso ya ver la peli, ya hacen estas 2 asignaciones y ya con eso cierran, digamos, las bitácoras. Para esto, yo, bueno, paso de una vez a enseñarles el TEC digital. Yo no puedo darles como tanto tiempo tampoco para el foro, ¿verdad? Pero creo que lo dejé hasta el viernes, si no me equivoco. Entonces, déjenme ver nada más acá. Aquí hice el foro. ¿Qué se me hizo? Okay. Ustedes aquí en la interfaz del TEC digital van acá al foro. Tenemos el foro de ética digital, ¿verdad? Que pues, ya pasó. Aquí está el otro foro que le puse así, Gateca. Y pues acá. ¿Qué se me hizo? ¿Por qué me sale así? En teoría debería aparecerme el enlace, pero no aparece. Vamos a ver. Bueno, yo creo que es que cuando ya se pone el segundo mensaje, como que se carga el primer mensaje que no se ve. Entonces, bueno, ahorita si no pongo otro mensaje para ver si ya se resuelve. Básicamente, bueno, aquí está el hipervínculo, digamos, al Google Drive. Ustedes aquí tienen un archivo, digamos, de la película y tienen un archivo de subtítulos, por aquello de que quieran agregar el subtítulo. Creo que también trae el audio en español. Yo por lo general prefiero la peli con subtítulos, el idioma original. Puse fecha hasta el 20, que sería hasta el jueves en la noche, pero si quieren lo puedo dejar hasta el viernes. Bueno, no, jueves, para yo calificar esto viernes. Entonces, bueno, la monografía la dejamos para el jueves. Los escucho, chiquillos. Película, ¿hasta dónde? Les puedo dar chance hasta el viernes todavía con esto. O prefieren hasta el jueves y así salen ya jueves y viernes, están ya en vacaciones. Sí, profe, casi que como se les sirva más, no hay problemas. Sí, dejémoslo para el jueves entonces, y así ya el viernes todos están más libres. Igual hasta las 11:30 tienen tiempo, digamos, desde ya. Voy a poner otro mensaje para ver si con esto se activa. Vamos a ver. Vamos a sacarme la duda, chiquillos. Ve, sí. Ya me había pasado en algún momento. Entonces, bueno, aquí está como el foro. No me hagan caso a este primer mensaje. Ustedes pues entonces contestan o digamos o hacen un mensaje nuevo.
aquí tienen el enlace a la peli, ya se los enseño. Pero creo que no tengo la ventana, entonces. Bueno, ese enlace los va a llevar a esta carpeta de Google Drive. Ustedes acá tienen el archivo de la peli y los subtítulos, 2 archivos de subtítulos. Entonces, para ponerle los subtítulos, eso sí, tienen que descargarlo. Si la ven, digamos, acá como en el streaming, pues no van a poder cargar el archivo porque lo hacen con este programa VLC. Que entonces, perdón, todos saben ponerle los subtítulos, si no yo lo hago para enseñarles, pero di por sentado que todos sabían hacerlo. Denme chance y les enseño cómo se hace. No sé si hay alguna pregunta, chiquillos, hasta aquí. Claro, claro, profe. Bueno, yo sí sé lo de poner los audífonos, entonces no tengo problema en eso. Sí, es relativamente fácil. Vamos a ver. Ok, este es el reproductor VLC, ¿verdad? Si no lo tienen, yo se los recomiendo. La verdad, esto corre pues prácticamente todos los formatos. Will, dígame. Adelante. Profe, yo tenía una duda sobre una de las bitácoras. Es para verla después de clase, si puede. Ok, sí, ya ahorita terminamos y lo vemos. Ok, gracias. Con gusto. Les decía, entonces, esta es este programa, este reproductor de archivos VLC, yo se los recomiendo, la verdad es bastante útil. Entonces, ustedes pues acá lo que tienen que hacer es ir a subtítulos, ¿verdad? Bueno, yo aquí ya abrí, digamos, el archivo. Ustedes lo que hacen es que descargan la película, lo abren, ¿verdad? Abren el archivo con este programa y le dan aquí añadir archivos de subtítulos, ¿verdad? Obviamente tienen que descargar el archivo que está ahí también de los subtítulos. Acá les va a aparecer, digamos, el archivo, ¿verdad? Él identifica el archivo, digamos, con este formato de subtítulos, SRT. Entonces él dice, bueno, mira, es este archivo, guarden la peli y el archivo de los subtítulos en la misma carpeta y pues eso soluciona cualquier pérdida. Entonces nada más le dan ahí, open, bueno, lo tocan, ¿verdad? Lo seleccionan, lo abren y él les dice si añadió la pista del subtítulo y pues ya después aparecen, ¿verdad? Entonces, pues ese es como el procedimiento. Si se les olvida cómo hacerlo, si tienen problemas, ponen en YouTube cómo añadir subtítulos en VLC y les aparecen ahí como, no sé, unos 20 tutoriales. Entonces, no es nada difícil, ¿verdad? Bueno, es como una salvadilla. Ahí, dígame, Brian, adelante. De la película Gattaca dice que hay que hacer al menos una cita a la lectura asignada. Esa lectura, ¿cuál sería? Porque es de la película, ¿no? Es la lectura que estaba asignada para hoy. ¿Cómo hacerle frente a la discriminación genética? Esa es. Ok, chiquillos, bueno, de mi parte, pues eso sería por hoy. Agradecerles también la paciencia con mis malos chistes en este curso de verano. Y un gusto, pues, haber compartido estos días con ustedes. Ahí, pues, todavía falta como algunas evaluaciones, pero bueno, creo que ya algunos tienen, ahora estar revisando pues, ya un buen porcentaje en el TEC digital. Yo pasé la última bitácora el fin de semana, bueno, la más reciente. Hoy tengo que calificar como la mitad de una que me falta y pues las que están ustedes por entregar, pero bueno, ya vamos avanzando con eso. Yo esperaría ponerle hoy y mañana para entregarles los diseños de investigación y que revisen ahí cómo están con ajustes y eso. Y pues bueno, eso sería por el curso de verano. La verdad espero que aprovechen el ratito del miércoles también, ojalá como para trabajar en la monografía. Si quieren nos conectamos, si no, pues los dejo trabajar en paz. Igual en el foro, pues ahí tienen que participar, entonces ya tienen, digamos, tarea pendiente. Vean la peli, ojalá pues la disfruten. A mí me parece que es una buena peli para hablar de estos temas. Y en general, pues el curso, creo yo que siempre en verano es un poco más comprimido, pero
se logra, digamos, como ver la discusión sobre relación entre ciencia, ética y pues también los problemas de los casos particulares. Revisamos varios casos y pues bueno, ustedes están ahí con una investigación en camino, entonces pues aunque sea poco tiempo, yo creo que le sacamos el provecho para revisar un poquito de la teoría y un poquito también de cómo aplicarlo a casos concretos. Yo como profesor quedo satisfecho pues con lo que hizo el curso hasta ahorita. Espero que las investigaciones y todo pues les permitan tener una muy buena calificación a todos y que haya sido un verano provechoso. De mi parte, chiquillos, un gusto. Ya no nos vemos, pero por lo menos estamos ahí en contacto con las notas y el TEC digital y eso. Profe, Dígame, Victoria. ¿cómo que día más o menos está ya la nota? Yo espero que estén el lunes para que ustedes tengan ahí como un par de días de ver, digamos, alguna apelación o algo. Y yo tengo que poner las actas, si no me equivoco, el miércoles de la otra semana. Miércoles o jueves, ya no recuerdo. Miércoles o jueves para tener las actas ya definitivas, pero para eso tienen que estar, digamos, como lunes. Y así ustedes pues lo chequean. Si hubiera algún cambio que hacer o algún reclamo, pues me escriben un correo entre lunes y martes y pues ahí lo resolvemos. Ok, muchas gracias, profe. Mucho gusto. Bueno, chiquillos, si no hay más cosas, entonces quedamos por aquí. Van para vacaciones, unos días de vacaciones, ¿verdad? Entonces, felices vacaciones. Will, sí, me quedo con vos, decime. Bueno, sí, era la bitácora que quedaba creo que había sido agroética, si no me equivoco, o la 7. ¿Cuál fue la 7? La 7 era la de... no, la 7 es esta. No, no, perdón. Esta es la 8. Sí, esta es la 8, entonces sí, la 7 era la de... ya me enredé, ya la abro para salir de la pifia. Pero cuénteme, ¿qué pasó? Es que lo que pasó fue esto, digamos, yo hice la bitácora. Lo que pasa es que, o sea, me salía ahí todo de que su respuesta ha sido guardada, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no sé si fue que escribió el correo mal o qué, porque la respuesta que yo envié nunca me llegó. Ok, vamos Pensé a ver. que era como un retraso, ¿o qué? Pero sería la 7. Sí, la 7. Ok, vamos a ver, la 7. Lo que pasa es que todavía no he enviado las respuestas porque califiqué como 17 que tenía, entonces me faltan como otro poco de revisar. Vamos a ver, ya tengo el tuyo. Tu correo es... Es para ver nada más si está, si la tiene. Si no la tiene, y ahí no sé qué pasó. Es Wilhelm@estudiante. Ah, Estudiantec. Sí, registro. Ok, pusiste estudiante.cr. Sí, ok, se fue la C. No está, sí, faltó la C, exacto, pero todavía no las he publicado. Ok, con razón no me llegó la respuesta, porque sí, pensé que no la había enviado bien. Sí, fue eso. No tenés, dame chance y te enseño acá. En realidad sí, llegó, está calificada. De hecho, ahí tenés un 100, pero no te va a llegar la respuesta. Va a rebotar la respuesta. Ok. Entonces, sí, ya me extrañaba yo. Si lo ves aquí, te faltó aquí, está estudiante, faltó ahí la... Sí, un dedazo ahí, nada más. Pero bueno, ahí está el 100. En todo caso, yo esta la reviso y la paso al TEC digital, la nota. Entonces, pues ahí ve la nota. Perfecto, profe, esa era mi duda. Muchas gracias, más bien. Bueno, pura vida.